Si les soy muy sincero, yo estoy aquí gracias al miedo, a este feroz sentimiento al que todos siempre buscamos huirle. Para no hacerles el cuento muy largo, me voy a retomar un poquito a cuando iba en secundaria. Ya sé, no se preocupen, no son tantos años como creen, pero bueno, mucha barba, poco pelo, siempre van a hacer aparentar que sí. Ustedes no se preocupen, yo ya estoy trabajando en eso. Cuando era niño, gracias a esta burbuja en la que me tenían mi familia y mis amigos, la verdad es que mi vida era muy fácil, era muy sencilla. Despertarme, ir a la escuela, hacer tareas de vez en cuando, jugar fútbol, irme a dormir y al otro día repetirlo todo. Y creo que hablo por muchos de los que estamos aquí cuando me refiero a que me hubiera encantado, me hubiera fascinado que se quedara así por lo menos un par de años. Pero me tocó tomar lo que para mí fue mi primera gran decisión. Y me refiero a la vez que mis papás me dijeron que yo podía escoger la preparatoria a la que yo quisiera ir. Yo pensaba que era una decisión gigantesca, como un adulto chiquito tomando decisiones importantes. Y la única razón por la que escogí esta preparatoria y no me fui de manera fácil con mis compañeros a las escuelas que ellas iban a ir, era porque cuando fui a esta escuela me dijeron que tenían la posibilidad de darme una beca a la universidad que yo quería asistir. ¿Por qué era tan importante esto? Desgraciadamente en México estudiar, más allá de ser un privilegio, se ha convertido en un lujo. Para no hacerles el cuento largo, según Estatista, de toda la generación inscrita en el ciclo escolar 2019-2020, de entre 3 y 29 años de edad, tan solo el 11% formaba parte de una escuela o de una universidad privada. Y estoy seguro que si le sumamos la gente que realmente termina la escuela, la gente que nunca se inscribió, estoy seguro que este número sería cada vez más y más y más chiquito. Y así me sentí yo, chiquito. Nunca se me va a olvidar cuando entré a la preparatoria y vi un salón lleno de gente que no conocía, 30 personas en un salón que quizá querían lo mismo que yo. Había más grupos, con más grupos de 30 personas que probablemente querían lo mismo que yo. Hay cientos, miles de escuelas con miles, millones de personas que probablemente quieran lo mismo que yo. ¿Qué tengo yo que no tengan los demás? ¿Qué me hacía diferente? Porque en ese momento lo único que tenía era miedo. ¿Y qué es el miedo? Para mí hoy les puedo resumir, decir que es un motor fantástico, que es una herramienta buenísima que tenemos todos los humanos para salir de una situación incómoda. ¿Por qué? Porque la Facultad de Psicología de la UNAM lo define como este intenso sentimiento de desagrado ante la percepción de un problema, de un peligro que pueda ser real o imaginario. Pensemos en una película de terror, su película favorita, su personaje favorito. ¿Qué hace este personaje cuando ve al demonio, al fantasma, al zombie, al villano? Facilísimo, ¿no? Correr. Buscar salir de una situación incómoda lo más rápido posible, porque cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo segrega una hormona que prepara los músculos para una posible acción muscular violenta, necesarias para huir o para pelear. Qué fuerte, ¿no? Sin que nosotros lo sepamos, nuestra mente ya procesó todos los escenarios y ya nos dio nuestras únicas dos alternativas. Y entonces, les tengo una buena noticia. No depende de nadie, absolutamente de nadie, más que de nosotros, el impacto que va a tener ese miedo sobre cada persona. Y entonces, con este miedo, yo entré a la preparatoria. Claro que seguía teniendo miedo. Piensen ustedes si este personaje que se pensaron, que se imaginaron, dejó de tener miedo. Claro que no. Corrió con miedo, pero nunca dejó de correr. Mi preparatoria pues fue bastante padre, conocí a los que hoy son mis mejores amigos, jugué fútbol como nunca y obvio también tuve días malos. Personas que yo sabía que no les caía bien, maestros, compañeros que yo sentía que me querían hacer la vida imposible y obviamente el gigante miedo latente de no ser el mejor promedio y no ganarme la beca. Y es entonces donde yo entendí varias cosas. Uno, es normal tener miedo y es nuestra vida diaria al vivir con este sentimiento que nos ataca constantemente.
Y entonces llegó el 20 de diciembre del 2016, donde me dieron lo que para mí era la mejor noticia que había recibido hasta ese momento. Era acreedor a una beca del 90% en la universidad que yo siempre había querido, como ya se lo habrán imaginado, la Anáhuac. Y en ese momento el discurso me cambió para siempre y la gente llegaba y me felicitaba, oye, qué suerte, te ganaste la beca. ¿Y entonces qué es la suerte? Vivimos en un mundo donde utilizamos la suerte, buena o mala, para agregarle o quitarle valor a las cosas. Ya sabemos que el motor más grande que tenemos puede ser el miedo, pero entonces, ¿qué pasa con la suerte? ¿Por qué le damos tanto mérito? Porque cuando nos pasa algo malo, cuando vas caminando y te cae popó de pájaro, lo primero que te dicen es, amigo, no te preocupes, es de buena suerte. ¿Y cómo lo ves tú así si vas a llegar a tu trabajo, a tu escuela, a tu entrevista, a tu cita, lleno de popó? Porque ¿qué es lo primero que te dicen cuando pierdes dinero? Cuando se te cae la cartera y no la encuentras, amigo, qué mala suerte tuviste. Y entonces utilizamos esta suerte, como lo denominamos, para no sentirnos merecedores de nada. Entonces pensemos en un ejemplo un poquito más aterrizado. ¿En dónde convergen el miedo y la suerte y por qué lo vemos tan distante? Piensen ustedes en la primera vez que sus papás podían saber o no de un regaño. Cuando los regañaban en la escuela por copiar, por pelearse, lo que fuera, y ustedes tenían la oportunidad de no decirles. ¿Por qué no les decían? Porque claro que el miedo proyecta en nosotros el escenario más oscuro que nos podemos imaginar. Y si le decíamos a nuestros papás que habíamos copiado, nosotros nos imaginábamos encerrados en un calabozo, sin agua, sin comida, sin ver a nuestros amigos. Y de repente tu papá se enteraba, porque la maestra le decía, ¿y qué te decían? Hijo, eso estuvo mal, hoy no vas a salir a jugar. Y no había calabozos, seguía habiendo comida, te seguían comprando tus papas favoritas. Y entonces nosotros mismos nos cambiábamos nuestra idea. Porque después de vivir ese miedo, ¿qué era lo primero que decíamos? Ay, qué suerte tuve, no me castigaron. Y entonces les podría hablar 6 horas. Aquí están muchos de mis coordinadores, muchos de mis amigos, mi familia. No me van a dejar mentir. Yo viví una carrera universitaria sumamente tropezada. Les podría hablar mucho tiempo de esta, pero me voy a ir a los básicos. Yo empecé estudiando ingeniería mecatrónica. No me gustó. Tuve muchísimo miedo porque no sabía qué iba a pasar. Lloré por primera vez en la facultad y me cambié de carrera. Y después me fui a ingeniería financiera. Pasaron cositas con la carrera, me tenía que volver a cambiar. Tuve muchísimo miedo, lloré de nuevo, pero al menos en una facultad diferente, y me cambié de carrera. Y en ese momento fue en el que más miedo tuve. Porque entonces llevaba 3 semestres en la universidad, mis sueños, sin sentir que estaba cumpliendo mi sueño. Pasaron un sinfín de cosas en mi cabeza, preguntas, cuestionamientos, me equivoqué de escuela, me equivoqué de carrera, evidentemente sí, pero incluso llegué a preguntarme si me había equivocado de sueño. Y fue entonces que entendí este cliché en donde la gente llega y te lo dice y nos cansamos que nos lo digan y te pasa algo malo y lo primero que te dicen es, oye, todo pasa por algo. No está mal sentirte así. Y obviamente nunca lo vamos a entender hasta que lo vivimos, pero ¿qué creen? En este momento yo me di cuenta que la primera vez que le hablé a mis papás, llorando, desconsolado, me quiero cambiar de carrera, estoy desperdiciando mi vida, mi tiempo, su dinero, su tiempo, su esfuerzo, y mis papás me dijeron, calma, esa no es la realidad. Y yo me di cuenta que entonces era el miedo que yo tenía, proyectándose en mis palabras, en mis acciones, en mis cuestionamientos. Y entonces sucedió algo padrísimo. Me di cuenta que yo tenía una experiencia nueva. Porque la primera vez que me cambié fue un rollo, lloré muchísimo, viví unas emociones que nunca había experimentado, me peleé con servicios escolares, fui a solucionar el tema de la beca y cuando llegó el segundo cambio, eso ya lo había vivido. Para mí la suerte se convirtió entonces en saber utilizar eficientemente los recursos para tener éxito.
Y aprendí, me acordé de una foto, un meme que vi en Facebook de un lobo con fuego azul y rojo, pixeleado, una letra que no se veía nada porque esa foto la habían subido 200,000 veces. Tuve que buscar esta frase por aparte y la frase decía: los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de la forma en la que las ven. Y claro, era mi miedo proyectándose en mis palabras, en mis acciones, en las situaciones que yo había estado viviendo. Pero ¿qué creen? Así funciona la vida. Porque entonces nosotros estamos viviendo y tenemos una experiencia nueva y esta experiencia nos da más recursos y estos recursos nos dan más suerte y esa suerte es la que nos va a ayudar a generar nuestro propio concepto de éxito. Así pues, entendí que no podemos cambiar lo que hemos hecho. No podemos cambiar las decisiones que tomamos porque todas las decisiones van a tener un impacto directo en nuestro presente y en nuestro futuro. Pero lo padre de esto es que entonces nosotros somos los arquitectos de nuestra propia buena suerte. Las acciones, las decisiones que tomemos hoy nos van a ayudar a realmente construir el presente que estamos buscando. Ustedes aquí no lo saben, pero hace más de un año yo llegué a pesar más de 115 kilos. Me volví sumamente inseguro para pararme frente a gente nueva, hablar en público, porque yo creía que todo iba a ser en torno a mi físico y me sentía humillado. Y hoy estamos aquí, un foro de personas riéndose de cómo me pasé por la universidad en muchos semestres, muchas carreras. Porque antes de ser tan feliz y de disfrutar el fútbol de la forma en la que lo disfruté en la preparatoria, siendo bicampeón con un equipo rodeado de mis mejores amigos, a los 5 años un entrenador me dijo: tú nunca vas a jugar fútbol. Eres chaparrito, eres gordito y no sabes jugar. Sin conocerme ya se había rendido. Porque antes de vivir este lujo, de entrar a la universidad en mi carro y no sufrir esta parte, también me tocó conocer todos los transportes públicos. Caminar horas, caminar cuadras porque organicé muy mal mi dinero y no me alcanzó para el pasaje. Porque todo lo que hagamos en un pasado impactará en nuestro presente, pero todo lo que hagamos aquí va a impactar en nuestro futuro. Y es donde me empezó a gustar ver la vida en forma de esta baraja de cartas. No sé si ustedes sabían, seguramente sí, pero el póker está hecho para que nunca te toquen las mismas cartas, nunca te toque la misma mano. Hay millones de combinaciones posibles, pero cuando te dan tus cartas, lo único que tú estás pensando es: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar esta reina? ¿Cómo voy a utilizar este 7 para ganar? O al menos para intentar ganar. ¿Por qué no aplicamos eso en la vida? ¿Por qué en vez de cuestionarnos es que por qué me pasa esto a mí? No sé qué voy a hacer, es la situación más difícil. ¿Por qué no comenzamos a preocuparnos por el qué podemos aprender de cada situación? Porque entonces creemos muy fácil que es hablarle a la vida, al futuro, al universo, a Dios y decirle: Dios, por favor, mañana quiero ser más fuerte. Y creemos que mañana vamos a amanecer musculosos y cuadrados y las cosas no funcionan así. Pedimos disciplina y nos enojamos cuando tenemos una situación en donde tenemos que sí o sí ser disciplinado porque entonces no va a salir. Debemos de aprender a ver la vida como esta baraja de cartas. Nunca, nunca vamos a saber cuáles van a ser nuestras herramientas. Nunca vamos a saber cuáles son las cartas que tenemos o por qué las tenemos. Pero ¿qué creen? Sí depende de nosotros plenamente el cómo aprovecharlas y cómo utilizarlas para ganar o para al menos luchar en intentarlo. Para cerrar esta idea, me gustaría que pensemos rápido en un ejercicio. ¿Qué harían ustedes si con un poquitito de suerte, a partir de mañana empiezan a ganar 86,400 pesos al día? 3 condiciones muy sencillas. Yo decido cuándo empezar a dárselos, yo decido cuándo dejar de dárselos, y no pueden guardar ni un solo peso para el día siguiente. Y estoy seguro que pensaron como yo: cambio mi celular, cambio mi coche, arreglo mi casa, me voy de vacaciones, ayudo gente, compro croquetas para los perritos de la calle. Obvio, porque todos pensamos en qué es lo que nos va a hacer felices o qué es lo que creemos que nos va a dar esta felicidad, este éxito que tanto perseguimos. Y si ese fue su caso, les tengo la mejor noticia que les puedo dar.
Porque yo no vengo aquí a darles la clave secreta del éxito, la llave escondida de la felicidad, para que todo el tiempo tengamos suerte, para que nunca más te caiga popó de pájaro, para que tú siempre estés del lado de la gente que se encuentra el dinero en la calle. No. Pero si ustedes pensaron inmediatamente con este ejercicio en qué es lo que me hace feliz y me lo puedo comprar mañana, la mejor noticia que yo les puedo dar es que así funciona la vida. Todos los días tenemos 86.400 segundos de vida. Y no depende de nadie, absolutamente de nadie más que de nosotros el cómo aprovecharlos. ¿Por qué no traemos esa psicología y la aplicamos a nuestras vidas? Todos los días tenemos mucho que hacer, todos los días tenemos mucho que agradecer. A las personas que nos rodean, háganles saber, atrévanse a hacerles saber a la gente que hoy están en donde están, gracias a este impulso, gracias a esta motivación. A las situaciones que les ayudaron a generar disciplina, fortaleza, paciencia, agradezcan que las pudieron pasar y que hoy son más fuertes. Porque entonces, ¿qué creen? Todas las decisiones que tengamos nos van a dar miedo. Y si nos da miedo, yo les puedo adelantar que lo más seguro es que sea la correcta. O si no, como en mis carreras, ¿qué creen? Van a tener más experiencia y eso les va a dar recursos y eso les va a dar más suerte y eso les va a dar más éxito. Les voy a contar algo. Cuando yo iba en prepa, en la carrera, a mí me gustaba grabar notas de voz largas y cerrarlas diciendo: gracias por escuchar mi TED Talk. Hoy, gracias a ustedes y con ustedes, cumplo ese sueño realidad. Gracias por escuchar mi TED Talk. Que tengan buena tarde.